Mis hermanos, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 10 y en su versículo 4 nos escribe lo siguiente, un texto muy polémico del que se habla mucho y se dice mucho de él acerca de lo que realmente no está diciendo. Ese texto de Romanos 10:4 los invito a buscar para leer en este instante y explicarles su significado verdadero a la luz de la palabra de Dios. Romanos 10:4. Vamos a la Biblia para leer en este momento lo que dice el texto. Dice así: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Antes de analizar lo que el texto quiere decir, consideraremos brevemente lo que el texto no quiere decir. No significa que Cristo ha puesto fin a la ley, ya que Cristo mismo dijo a propósito de la ley, no he venido para abrogar la ley y los profetas. Mateo 5:17. El profeta dijo que lejos de abolir la ley, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar, engrandecer la ley de Dios. Isaías 42:21. La ley estaba en el propio corazón de Cristo, mis hermanos. Entonces dije, he aquí que vengo, en el envoltorio del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 40, versículos 7 y 8. Y puesto que la ley es la justicia de Dios, el fundamento de su gobierno, su abolición es una imposibilidad absoluta. Y si quieren, compruébenlo leyendo lo que dice Lucas capítulo 16 en el versículo 17. Ahora bien, sin duda, ustedes que me escuchan o cuando leen la Biblia como lectores, saben que la palabra fin no significa necesariamente terminación. Se la emplea frecuentemente con el sentido de designio, propósito, finalidad, objeto. En este caso, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 5, el mismo autor, en este caso Pablo, quien escribió Romanos, dijo, el fin del mandamiento es la caridad o el amor, nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El término aquí, caridad o amor, que aparece aquí, se traduce mejor por amor, tal como reflejan las versiones Reina Valera modernas más recientes. En Primera de Juan, en el capítulo 5, en su versículo 3, es decir, Primera de Juan, capítulo 5, verso 3, dice lo siguiente: este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y el mismo apóstol Pablo afirma que el amor es el cumplimiento de la ley. Romanos 13:10. En ambos textos se emplea la misma palabra ágape, que encontramos en Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 5, para referirse a amor. Por lo tanto, el texto significa que el propósito, el fin, la finalidad del mandamiento o de la ley es que fuese obedecido. Esto, de toda manera o de todo punto, es evidente en todo rango que lo analicemos, lo miremos. Ahora bien, mis hermanos, pero ese no es el objetivo último de la ley. El versículo siguiente al que estamos considerando, Pablo cita a Moisés. Sí, a Moisés, quien afirmó que el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo dijo al joven rico en una ocasión, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo capítulo 19, versículo 17. Ahora, puesto que el designio de la ley era que ésta fuese obedecida, o dicho de otro modo, que produjese caracteres rectos, y siendo que la promesa era que los obedientes vivirían, podemos entonces concluir, mis hermanos, que el propósito último de la ley era dar vida. Pablo resume lo anterior en sus palabras siguientes: el mismo mandamiento destinado a dar vida. Romanos capítulo 7 en el versículo 10. Pero por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y por cuanto la paga del pecado es la muerte,
Resulta imposible, por tanto, que la ley cumpla su propósito de producir caracteres perfectos y dar vida en consecuencia, mis hermanos. Cuando un hombre quebrantó ya la ley, ninguna obediencia subsecuente puede hacer jamás perfecto su carácter, de manera que la ley, que había sido destinada a dar vida, resultó ser mortal. Romanos 7:10. Si nos detuviésemos aquí, ante la imposibilidad de la ley para cumplir su propósito, dejaríamos a todo el mundo bajo la condenación y sentencia de muerte eterna. Pero vemos que Cristo asegura que el hombre, o asegura al hombre, tanto la justicia como la vida. Leemos lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, versículo 24. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Más que eso, nos capacita para obedecer la ley. Al que no conoció pecado, dice la Biblia, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso está en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Por lo tanto, para nosotros es posible el ser hechos perfectos en Cristo, la justicia de Dios, y eso es precisamente lo que habríamos sido en el caso de que hubiésemos mantenido una obediencia constante e inquebrantable a la ley. Leemos lo siguiente, que está en Romanos capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, mis hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 1 hasta el 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Romanos 8, del 1 al 4. Ahora bien, cuando nosotros analizamos todo, ¿qué es lo que era imposible a la ley, mis hermanos? No podía ésta liberar de la condenación ni una sola alma culpable. ¿Por qué no? Por cuanto era débil por la carne. No es que la debilidad esté en la ley, mis hermanos. Está en la carne. No es que haya un defecto en la herramienta que impida la construcción de la estructura. La ley no podía limpiar el registro pasado de un hombre y hacerlo impecable. Y el hombre caído y desvalido no tenía la fuerza para apoyarse en su carne a fin de guardar la ley de Dios. Por tanto, mis hermanos, de manera que Dios imputa a los creyentes la justicia de Cristo, que fue hecho en semejanza de carne de pecado, para que la justicia de la ley fuese cumplida en sus vidas. Y así, el fin de la ley es Cristo. Diremos, pues, concluyendo, en este momento con esta breve reflexión, pero considero profunda, que el designio de la ley de Dios era dar vida al ser obedecida. Todos los hombres han pecado, desde Adán hasta el presente, y fueron o fuimos sentenciados a la muerte y a la muerte eterna. Pero Cristo tomó sobre sí mismo la naturaleza humana como un segundo Adán, como lo dice Corintios 15:45, primero a los Corintios. El primer Adán fue alma viviente y el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Entonces, pero Cristo, que tomó sobre sí mismo la naturaleza humana, entonces impartirá su propia justicia a aquellos a quienes acepten su sacrificio, y finalmente, cuando vienen a ser por medio de él hacedores de la ley, entonces cumplirá en ellos, en nosotros, su propósito último, coronándonos de vida eterna. Y así repetimos aquello que nunca apreciaremos demasiado, que Cristo Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Cristo es el fin de la ley como propósito, porque la ley nos lleva a Cristo. Y una vez que vamos a Cristo, recibimos entonces sabiduría, justificación, santificación
y redención eterna. Que Dios nos bendiga y preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. Amén.